Nada, buen día. José Ernesto Segura, de este lado. Vamos entonces a iniciar el tema de farmacología en trasplante. Específicamente vamos a hablar sobre los mTOR. Comenzando la diapositiva a las 8:15 am para llevar un buen tiempo, ¿verdad? Entonces, los temas, disculpen, los temas a tratar. Disculpen que no tenga la cámara encendida, es por razones de conectividad. Cualquier lag, me escriben por favor por WhatsApp para cualquier cosa responder rápidamente o chequear la conexión. Entonces, los temas a tratar, vamos a hablar de introducción, mecanismo de acción de esta familia de drogas, la farmacocinética y la interacción con otras drogas, los usos y los efectos adversos de este grupo de fármacos. Entonces, a manera de introducción, podemos decir que este grupo de fármacos constituye un grupo importante de inmunosupresores, los cuales tienen un efecto muy potente. Y desde dentro del espectro de todos los fármacos que pertenecen a este grupo, tenemos estos tres, que van a ser el sirolimus, la primera droga, el everolimus, que es la variedad europea, y el tensirolimus, que es una variedad endovenosa. Podemos decir que, a manera de introducción, la forma como actúan es inhibiendo casualmente el target o el objetivo mamífero de la rapamicina, que es la primera droga descubierta de todas estas. Entonces, con respecto a las características de estas drogas, tenemos que fueron introducidas más que nada, tanto su investigación como su introducción a lo largo de lo que fue la década de los 90, constituyeron una alternativa o se vendieron como una alternativa al uso de los inhibidores de la calcinorina. Y los pilares en los cuales se descansó o descansaban lo que eran vamos a decir, la forma como se mercadearon estos fármacos eran que no causaban nefrotoxicidad, que podríamos describir como el principal talón de Aquiles del uso de la calcinorina o del uso de los inhibidores de la calcinorina. Podríamos decir también que tenían pocos efectos antitumorales y también que el efecto en lo que es la inhibición de la proliferación del músculo liso también era algo leve, por lo tanto, teníamos poca afección vascular con el uso de estas drogas. Y por lo tanto, de esta forma, si se evitaban estos tres efectos, tenemos que de esa forma se iba a prevenir lo que era el rechazo crónico que sí se puede llegar a presentar con el uso de los inhibidores de la calcinorina. Pero a medida que se fueron realizando estudios de fase 4 o post-mercadeo de la droga, se determinó que este grupo de fármacos no eran tan, vamos a decir, tan libres de efectos adversos que pudieran sustituir al igual a lo que era el uso de los inhibidores de la calcinorina. Por lo tanto, el espectro de uso de este grupo de fármacos realmente no ha sido tan generalizado como inicialmente se pensó que iban a poder ser usados. Entonces, desde el punto de vista histórico, podemos decir que la primera droga descubierta fue el sirolimus, también llamado rapamicina, como nombre genérico, y del primer nombre comercial, Rapamune, ¿verdad? Esta fue aislada en el 1965 como un producto sintetizado por esta bacteria que tenemos acá, que es el Streptomyces hygroscopicus. Entonces, específicamente el nombre de Rapamune es un derivado de la forma aborigen de llamar a la isla de Pascua. La isla de Pascua es una isla que se encuentra al oeste de Chile, donde se encontraron esas estatuas que ustedes ven ahí, y por eso desde el punto de vista arqueológico es muy importante. Entonces, el primer nombre que se le dio fue rapamicina. Entonces, después del 65, en 1970, este producto del Streptomyces hygroscopicum se le buscó un uso como terapia antifúngica. Y en 1976 fue cuando se comenzaron a descubrir los efectos inmunosupresores que esta droga comenzó a manifestar en ratas. Del 76 hasta 12 años después se continuaron investigaciones para ver si estas pudieran utilizarse en trasplante de corazón, inicialmente en ratas, y en trasplante renal, inicialmente en cerdos y perros. Pero ¿qué pasa? Fueron descritos que en cerdos esta producía una neumonitis intersticial, mientras que en perros una vasculitis gastrointestinal letal. Ahora, estos datos no se observaron en las pruebas realizadas en humanos en 1989, pero en los estudios post mercadeo de la droga sí se llegaron a realizar investigaciones que ya abordaremos en el tema de los efectos adversos. Entonces, tenemos que la primera droga fue el sirolimus. Pero ¿qué pasa?
un laboratorio europeo, específicamente Novartis, trató de tomar el sirolimus y moldearlo para realizar una droga más efectiva. Específicamente, esta droga recibió el nombre de Everolimus. Acá en rojo tenemos los nombres comerciales con los cuales se conoce, que es Certican, Sortresia, Finitor. Y específicamente ellos lo que utilizaron fue colocar un OH en la posición 40 de la molécula de sirolimus, alcanzando una droga con hasta cierto punto mayor poder inmunosupresor y con una mejoría de lo que era la biodisponibilidad oral de la droga. En este gráfico podemos ver cómo en la posición 40, en el cuadro rojo del sirolimus, se le añadió un OH, vemos en el cuadro azul, específicamente es la única variedad o variación que tiene lo que es la estructura, y con esa variación tenemos el paso del sirolimus a la nueva droga Everolimus. Entonces, con respecto al mecanismo de acción, creo que el nombre de la droga o el nombre con el cual se conocen las familias de esta familia de drogas ya dice bastante. Específicamente inhiben lo que es la mTOR. ¿Pero qué es la mTOR? La mTOR podemos describirlo como un complejo multiproteico de enzimas que se encuentran a nivel del citoplasma de las células, en este caso del sistema inmune, como es el caso de los linfocitos, y específicamente este complejo enzimático favorece cuando se activa, cuando es activado el linfocito, favorece el crecimiento, la proliferación y la sobrevida de los linfocitos y otras células efectoras. Específicamente tenemos que este complejo enzimático, disculpen, permiso. Estoy dando una conferencia ahora, ¿qué pasa? Ok, que me esperen. Disculpen que estoy de guardia. Tiene dos complejos enzimáticos, el C1 y el C2. El C1 es inhibido por el Everolimus y por el Sirolimus. Y el C2 tiene cierto grado de resistencia, pero eso lo hablaremos a continuación. Entonces, la forma como actúan es, tenemos que la droga ingresa al citoplasma, se va a unir a una inmunofilina, específicamente a las inmunofilinas que son propias del tacrolimus, es decir, las FK binding proteins en inglés. Recuérdense que el nombre genérico per se del tacrolimus es FK506. Entonces, de ahí el nombre FK. Entonces, específicamente a la cual se unen estas drogas es más que nada a la número 12. Entonces, el complejo droga, proteína de unión, pasa a el interior, bueno, o pasa al citoplasma y específicamente se une al dominio del complejo mTOR, produciendo una inhibición del mismo. Pero ¿qué pasa? Este complejo tiene dos subunidades, una variedad C1, que es la que produce el efecto inhibitorio principal mediada por estas drogas, inhibiéndose lo que es el crecimiento y la proliferación mediada por citocinas y factores de crecimiento. En cambio, tenemos que el C2 es un complejo que requiere muchísimo más tiempo para poder realizarse la unión o la acción mediada por esta, y básicamente lo que se produce al producirse la inhibición o el bloqueo de es regular lo que es la morfología. Por lo tanto, si se regula la morfología y la integridad del citoesqueleto, tenemos que la célula posteriormente se muere o no produce el efecto para el cual está diseñada, y de esta manera tenemos una inmunosupresión más poderosa a largo plazo. Acá tenemos una modalidad gráfica en la cual vemos cómo vamos a tener la subunidad 1 y la subunidad 2 y las diferentes funciones que estas a su vez producen, y obviamente se inhiben al tener la acción mediada por las drogas mTOR o inhibidores mTOR. Entonces, en el ciclo celular, esta gráfica es muy, vamos a decir, muy explicativa. Recordar que el ciclo celular tiene dos grandes fases. Una fase de división celular o mitosis y una fase entre división y división, que es la famosa interfase. La interfase a su vez tiene tres fases, una fase G1, una G2 y una fase S o de síntesis de replicación de ADN. Y tenemos que este grupo de drogas va a producir una parada de la célula entre la fase G1 a la fase S. ¿Ok? Evitando de esta forma que las células se dividan, por lo tanto evitando la proliferación de este grupo de células inmunes. Entonces, recordar una gráfica que utilizamos en la semana que hablamos de trasplante, recordar que tenemos una señal 1 al momento de realizarse un halo reconocimiento, una señal 1 que activa el linfocito, una señal 2
que mantiene la acción de la señal 1, y una señal 3 que es mediada por citoquinas, específicamente la interleucina 2, y recordar que los mTOR básicamente lo que van a producir es una inhibición intracelular de lo que es la señal 2 y los efectos producidos por la señal 1, porque la señal 1 lo que al final produce es un aumento de la síntesis de ADN o de transcriptores, como es el caso de la interleucina, a nivel del núcleo, que van a favorecer más que nada la activación y la proliferación de la célula. Acá una gráfica donde vemos todas las células, ya esta la vimos en la clase anterior. Entonces, con respecto a lo que es la farmacocinética y la interacción con otras drogas, podemos decir que estas propiedades que son del sirolimus, de la droga inicial, esta viene en fórmula oral, que no creo que no tenemos en el país, y en tabletas, que es la forma que sí tenemos en el país. Tenemos entonces que la absorción intestinal está hasta cierto punto rápida, alcanzando su pico a las 2 horas. Tenemos una biodisponibilidad oral, el porcentaje de la droga que llega a sangre específicamente de un 25%, y tenemos una alta unión de proteínas de la droga, lo cual garantiza una semivida prolongada de 60 horas. Eso lo veremos en la siguiente slide también. Y importante recalcar que según los estudios realizados más que nada en Estados Unidos, porque esta droga es de Pfizer, tenemos más que nada que la biodisponibilidad es reducida en afroamericanos. Con respecto a lo que es la farmacocinética del everolimus, fármaco realizado por Novartis, en este caso una casa europea, tenemos que este es más soluble en agua, tiene una absorción pico más prolongada, 3 horas, tenemos que hay una semivida menor de 16 a 19 horas, y esto se explica porque la unión a proteínas, mientras que en el sirolimus es 95%, acá tenemos una de 74%. Pero lo más importante es que la biodisponibilidad, es decir, el porcentaje de droga que llega a sangre luego de ser tomado, es muchísimo mayor, y eso es importante, es lo más importante en esta droga. Perdón, doctor, tiene que... Ok. Entonces seguimos. Con respecto a la comercialización, aquí tenemos ya que es comercializado el sirolimus con el nombre de Pfizer, conocido también con el nombre de Rapamune, producido por Pfizer, y las dosificaciones en la cual podemos encontrar es de 0.5, de 1 miligramo y de 2 miligramos. Entonces, con respecto a la comercialización del Tensirolimus, una droga diseñada más que nada para tratarse en pacientes que tienen carcinoma renal, viene en dosis de 25 miligramos por mililitro y en dosis de 1 mililitro, ¿verdad? Es algo que ya no manejaríamos tanto nosotros, sino el equipo de oncología, el equipo de urología. Entonces, con respecto a la comercialización del everolimus, que es tal vez la droga de los mTOR más utilizada en nuestro medio, en Estados Unidos es conocido como SOR3, importante decirlo, pero acá lo conocemos como Certica, o se comercializa como Certica. Viene en dosis de 0.25, 0.5 y 0.75 y 1 miligramo. Acá en el país, las formulaciones que por lo menos yo he visto es 0.75, la más generalizada, 0.5 y 0.25. Para uso oncológico tenemos que viene con el nombre de Afinitor y Botuvia, pero son dosificaciones o presentaciones que acá en nefrología tal vez no utilizamos tanto. Acá las diferentes tipos de presentaciones, vemos que el Certican viene en la caja blanca que vemos acá. Ya las otras usualmente ya no veremos pacientes en nuestro medio que la utilicen con esos nombres. Entonces, ¿cómo se monitorizan estas drogas? Al igual que los inhibidores de la calcinorina, tenemos que el límite terapéutico de estas drogas es estrecho. Y lo ideal sería que tengamos una medición de los niveles de sangre de estas drogas para evitar efectos adversos o para evitar el desarrollo de rechazos. La forma como se pueden ver por estudio de laboratorio es por técnica mediada por ELISA o por técnica mediada por cromatografía. Entonces, con respecto a lo que es el metabolismo, tenemos que estas se metabolizan en el hígado, son absorbidas a nivel de la pared intestinal y son afectadas por una serie de citocromos, como vemos acá, el 3A4, el 3A5, el 12A8, que son utilizados por muchísimas drogas. Pueden haber muchos polimorfismos también de estos grupos enzimáticos que pueden favorecer cambios en lo que es el metabolismo de esta droga de un paciente a paciente. De ahí el hecho de que podemos tener pacientes muy obesos que requieran drogas, concentraciones o presentaciones de drogas menores, mientras que tengamos pacientes muy flacos o muy pequeños
que básicamente requieran drogas mucho mayores. Entonces, con respecto a las interacciones de drogas, importante decir lo siguiente. Cuando tenemos pacientes con un inhibidor mTOR y tenemos un inhibidor de la calcineurina, los efectos que veremos dependiendo de cuál sea el inhibidor de la calcineurina van a ser diferentes. Si el paciente está utilizando ciclosporina, lo que se va a ver más que nada es un sinergismo en ambas drogas. Más sin embargo, si el paciente está utilizando tacrolimus, recuérdense que los mTOR utilizan proteínas de unión del FK similares obviamente al tacrolimus. Por lo tanto, va a haber un efecto competitivo por la unión a las mismas y va a haber una disminución del efecto que queremos de inmunosupresión. Por lo tanto, es importante que cuando ustedes estemos utilizando este tipo de drogas, tengamos un patrón de medicación en el cual no haya una coincidencia de horarios del uso de las mismas. Importante recalcar que también vamos a tener efectos con otras drogas de uso común, como es el caso de antibióticos, ya sea fluconazol, como es el caso de la eritromicina, el fluconazol, en este caso antifúngico, o los inhibidores de la hidroximetil CoA. Entonces, otro grupo de fármacos importante recalcar es que los pacientes que utilicen mTOR con un micofenolato, vamos a tener un sinergismo para el MMF. Por lo tanto, tenemos que disminuir la dosis de MMF en este grupo de pacientes para no tener un efecto de sobreinmunosupresión. Asimismo, ya si el paciente está utilizando prednisolona, también lo ideal sería que manejemos bajas dosis si también está utilizando mTOR. Entonces, ¿cuáles son los usos que más relevancia tienen en este caso en nefrología? Tenemos que los mTOR vamos a utilizarlos para el trasplante renal. Entonces, tenemos dos grandes momentos. O utilizarlo de nuevo cuando se realiza el trasplante, es decir, en los primeros 6 meses, más que nada, o utilizarlo como terapia adictiva posteriormente a los 6 meses, en este caso. Entonces, importante recalcar que vamos a tener muchísimos estudios en los cuales se va a demostrar tal vez que es mejor utilizar inhibidores de la calcineurina en el periodo inicial del trasplante y no tanto inhibidores del mTOR, porque vamos a tener mayores problemas más que nada en lo que es la cicatrización de las heridas quirúrgicas o del sitio quirúrgico y mayor riesgo de linfoceles. En cambio, se han demostrado otros estudios, como es el caso del estudio Transform, en el cual sí se ha visto que el uso de un inhibidor de la calcineurina más un mTOR, más que nada en la etapa posterior del trasplante, mejora lo que es la sobrevida del injerto a largo plazo. Obviamente, esos son estudios que pueden variar de una población a otra. Entonces, con respecto a los niveles terapéuticos que debemos manejar con los pacientes, el sirolimus, que es el rapamune, tal vez la droga que menos utilizamos acá en el país, lo ideal es que se maneje entre 5 a 15. En cambio, el everolimus manejamos niveles más bajos, entre 3 a 8. Importante recalcar que si estamos manejando everolimus con tacrolimus, debe utilizarse siempre la regla del 10, es decir, que la suma entre ambos no sea mayor a 10. Cuando medimos niveles, es importante recalcar que cuando hacemos un cambio en la dosificación de la droga, para que se alcance un steady state, es decir, un reposo de la droga que nos dé un valor objetivo de lo que estamos buscando, debe esperarse entre 4 a 5 días con everolimus y entre 5 a 7 días con sirolimus, porque tiene mayor semivida. Entonces, con respecto a los usos, tenemos que, ahí dice everolimus, pero ese sirolimus, disculpe, se utiliza en linfangioliomatosis y trasplante renal. Asimismo, se utiliza en la enfermedad graft-versus-host y en trasplante cardíaco, de pulmón o renal. En el caso con respecto a lo que es el uso del everolimus, vamos a ver muchísimas más usos oficiales y mayor uso off-label, pero vemos que podríamos resumirlo en uso en cáncer, uso en trasplante de órganos sólidos y uso en otras cosas que tal vez no están acá, como es el caso de reducción de los quistes en una enfermedad poliquística renal. Entonces, con respecto a los efectos adversos, y aquí ya este sería el agapite mucho más grande de todo lo que vamos a tratar, vamos a hablar del uso de, o los efectos adversos de estas drogas en el tema de infecciones, en el tema de lípidos,
desarrollo de neumonitis, desarrollo de síndrome hemolítico urémico, proteinuria, edema periférico, trastornos de la cicatrización, desarrollo de úlceras orales, rash, trastornos hematológicos, gastrointestinales, trombosis, efectos a nivel del túbulo renal y anormalidades hepáticas. Entonces, con respecto a las infecciones, las estadísticas van a variar de un continente a otro o entre Estados Unidos, que es donde más se investiga, y el resto del mundo. Básicamente en Estados Unidos se ha demostrado que no hay mayor riesgo de infecciones comparándolo con los inhibidores de la calcinorina. Más sin embargo, a nivel global sí se ha mostrado que el uso de Emetor se ha asociado a mayor desarrollo de lesiones, más que nada atribuidas a herpes simplex virus. También se ha demostrado o se pudiera sospechar el desarrollo de mayor frecuencia de infecciones por CMV. Pero sí hay un consenso en que el desarrollo de neumonía, más que nada neumonitis intersticial, es más común en pacientes con Emetor. Entonces, algo muy importante, trastornos metabólicos, más que nada enfocado a trastornos lipídicos. Tenemos que los Emetor pueden producir hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, que es lo más común, y en menor frecuencia podemos tener el famoso NODA o diabetes de establecimiento nuevo, que es más común con el uso de los inhibidores de la calcinorina, sobre todo con el uso del tacro, pero es menor con el uso de los inhibidores del tacrolimus. Ahora, los trastornos lipídicos son más comunes, como vemos acá, 53% versus 24%, con el uso de Emetor en relación al uso de ciclosporina. Ahora, la complicación más temida del uso de Emetor es el desarrollo de una neumonitis intersticial. El paciente específicamente va a mostrar una disnea progresiva, va a mostrar tos seca, fatiga y fiebre, con el desarrollo final de un fallo respiratorio franco que va a comprometer su vida, llevándolo a la muerte en aproximadamente un 12% de los casos. Esta complicación que inicialmente fue descrita en la década del 2000, se han reportado aproximadamente al momento del desarrollo de esta exposición más de 31 casos, y es común en pacientes que se les realice un switch de inhibidores de la calcinorina a sirolimus. También se ha mostrado que cuando se retira la droga hay mayor probabilidad, obviamente, de que el paciente vuelva a tener una recuperación. El síndrome hemolítico urémico se ha mostrado que los pacientes con el uso de Emetor presentan mayor riesgo del desarrollo del mismo en relación a los pacientes que utilicen inhibidores de la calcinorina, y se ha mostrado que es un efecto de clase más que nada asociado al uso de estas drogas. Ahora, la proteinuria, que es lo que tal vez como nefrólogos tenemos que tener más presentes. Los Emetor desarrollan proteinuria, pero ¿qué pasa? ¿Cuál paciente con Emetor tiene mayor probabilidad de desarrollar proteinuria? Simple, podemos resumirlo en aquel paciente que tiene un daño renal preexistente luego del luego de realizarse el trasplante. Si tenemos un paciente con proteinuria, ya sea por una recurrencia o por un problema ya de un rechazo crónico y se le añade un Emetor, tenemos que lo más natural es que se produzca un aumento de lo que es la proteinuria. Entonces, podemos resumir que el requisito para que se desarrolle la proteinuria es que tengamos un daño renal previo. Y vemos, como vemos en la última línea, que se ha mostrado que en los pacientes con trasplante hepático que usan Emetor no se ha desarrollado proteinuria. Más sin embargo, sí en los pacientes con un riñón, con un trasplante renal, que tengan algún tipo de daño preexistente. Entonces, el edema periférico con el uso de estas drogas es común, pero tiende a ser unilateral. Más sin embargo, tampoco es que es un edema muy importante, sino que es un edema leve que puede ser reversible con el retiro de la droga. Con respecto a los trastornos de la cicatrización, importante es recalcar lo siguiente. Se ha mostrado que los trastornos de la cicatrización son mayores en aquellos centros que tal vez que no tengan un buen manejo del sistema linfático en la zona quirúrgica. En cambio, en aquellos centros donde hay mejor manejo del sistema linfático, se ve mejor cicatrización y se ve menor desarrollo de linfoceles en relación a aquellos lugares donde no se haga una buena técnica quirúrgica. Las úlceras orales, tenemos que son parecidas a las imágenes que vemos acá. Esto es sacado de un libro de trasplante. Y vemos que es común en pacientes también que se haga un switch de inhibidores de la calcinorina a un Emetor. La resolución suele ser espontánea y lo que nos llega a manifestar es que hay un efecto de sobreinmunosupresión con las drogas. El rash, vamos a tener rash que van a ser, como vemos acá, dosis dependiente.
Bueno, perdón, no van a ser necesariamente dosis dependientes como vemos acá, van a variar, pero más que nada vamos a tener una dermatitis que va a afectar manos y dedos. Seguimos. Entonces, los trastornos hematológicos. Podemos decir que la principal complicación hematológica mostrada, no importa la droga en trasplante, va a ser siempre anemia. Ahora, en los mTOR, lo más común es que se desarrolle anemia. Más que nada, esta va a ser dosis dependiente, como vemos acá. Los pacientes con 2 miligramos desarrollaban 16% anemia y con 5 miligramos un 27%. Y esta puede ser multifactorial, pero con los mTOR puede agravarse. La causa principal va a ser tal vez una pérdida de hierro. Ahora, la complicación que usualmente se teme es el desarrollo de trombocitopenia. Esta trombocitopenia tiende a ser dosis dependiente y se ha reportado más que nada fuera de los Estados Unidos con una mayor incidencia, como vemos acá, 2.8%, más sin embargo solamente 1.1% de los casos es vista en los Estados Unidos. A pesar de que los pacientes desarrollan esta trombocitopenia, es importante recalcar que esta es leve y los pacientes que la desarrollen no debemos retirar la droga por el desarrollo del mismo, ¿verdad? Entonces, con respecto a las manifestaciones gastrointestinales, lo común es ver dolor abdominal, náusea y vómitos. No va a haber diarreas, va a haber diarrea, pero no va a ser tan importante como las que se ven con el micofenolato. Y obviamente el uso ya o el retiro de la droga va a ser dependiente del criterio médico. Entonces, con respecto a lo que es la trombosis, es importante recalcar que desde el punto de vista de la nefrología, esta complicación no es tan importante porque no ha sido tan descrita en trasplante renal, pero sí ha sido muy descrito en los trasplantes hepáticos. Específicamente se ha visto el desarrollo de una trombosis de la arteria renal. Con respecto a las manifestaciones tubulares, podemos decir que los trastornos metabólicos principales que veremos van a ser hipocalemia, hipofosfatemia e hipomagnesemia. Como vemos acá, 10% de los pacientes llegan a requerir suplementos de potasio y esta va a ser dosis dependientes. Importante también la hipofosfatemia, recalcar que esta se vería en los primeros meses del trasplante, en los primeros 6 meses. Esta tiende a ser multifactorial y se debe más que nada a trastornos en lo que es la reabsorción del fósforo. Usualmente no se requiere el uso de suplementos de fósforo y como quiera acá en el país no tenemos suplementos de fósforo, salvo que los doctores me corrijan. Con respecto a los efectos óseos, lo común sería el desarrollo de artralgias. Más que nada se van a ver artralgias a nivel de pies, tobillos y rodillas, es decir, las zonas de carga de peso. Estas pueden ser bilaterales y simétricas. Y importante recalcar que la osteoporosis y la pérdida de hueso tiende a ser común con este grupo de fármacos. Entonces, con respecto ya a las anormalidades hepáticas, importante recalcar que tenemos, o sea, lo usual es que se produzcan elevación de la ST, la LT, la LDH, pero estas elevaciones no son tan importantes. Y reportes francos de hepatotoxicidad severa no se han dado, por lo tanto, no es una complicación que requiera comúnmente el retiro de lo que es la droga. Ya por último, con respecto a lo que son las dosis de inicio, tenemos que en menores de 40 kilogramos, lo ideal es que se calculen los metros, como vemos acá, se administren de dosis de inicio 3 miligramos por metro cuadrado en día 1 y una dosis de mantenimiento de 1 miligramo por metro cuadrado en los siguientes días hasta que se logren hacer niveles luego del 7º día, como ya hemos explicado. En cambio, los pacientes de más de 40 kilos, lo ideal es iniciar 6 miligramos en el día 1 por metro cuadrado y luego 2 miligramos al día. En cambio, los pacientes con everolimus, que es sencillo la forma de cómo utilizarlos, 0.75 2 veces al día y luego de 5 días de uso de la droga reajustamos para mantener niveles entre 3 a 8. Sí es importante, tal vez necesito ayuda con esto de parte de los doctores, es que he visto que se han llegado a utilizar esquemas similares al tacro, es decir, cuando se usa de nuevo el everolimus en trasplante, es decir, utilizar niveles elevados hasta 15 nanogramos por mililitro en los primeros 3 meses y luego ir reduciendo hasta que posterior a los 3 meses utilicemos niveles terapéuticos entre 3 a 8. Y básicamente entonces hasta acá la exposición.